conocemos la plazoleta del Teco, pero ¿sabes de dónde viene su nombre? No. ¿Sabes también por qué se encuentran unas cruces en la fachada de los baños de vapor del Edén? No, la verdad no. ¿Cómo era antes esta plazoleta? Pues para conocer todas estas respuestas vas a tener que quedarte hasta el final de este video porque somos tu llave al pasado. Soy Isabel M. Iglesias y esto es Vive Zamora. A principios del año de 1574, Zamora recibió el título de villa. Entonces, los españoles que comenzaban a llegar necesitaban un lugar para residir. Entre todas sus opciones estaba el centro, tal vez el barrio de Madrigal, pero recordemos que Zamora era un lugar un poco más pequeño de lo que conocemos hoy en día. Entonces vieron una opción en un barrio donde vivía gente que ya venía desde épocas antes de los purépechas. ¿A quién me estoy refiriendo? Estoy hablando de los indios tecos. ¿Pero quiénes eran ellos? ¿Tú los conocías? La verdad no. Los indios tecos eran hombres valientes, incluso temidos por los purépechas. Déjame contarte una anécdota sobre esto. Cuando el rey Sisispándacuaro ascendió al trono en Tzintzuntzan, este necesitaba ayuda para eliminar a sus enemigos que empezaban a invadir su terreno dentro de todos los purépechas. Ellos iban avanzando rápido. Pero ¿cómo podías encontrar tú las fuerzas para lograr vencer a tus enemigos? Fue entonces cuando pidió ayuda a los Matlatzinca, que residían en el valle de Tulocán. Entonces, cuando pidió la ayuda, estos aceptaron a cambio de varias condiciones, y cuando lograron vencer, porque déjame informarte que sí lograron vencer a estos indios tecos, permanecieron con su control. Antes era bien sabido que quien ganaba la guerra se quedaba al cargo o al mando de toda esta región. Sin embargo, los indios tecos perdieron, pero regresaron a sus tierras conservando su soberanía. Estos no eran mandados por los purépechas, por los Matlatzincan, por ninguno de estos. Ellos conservaban su propia soberanía, sin embargo perdieron tierras y perdieron el avance que llevaban con los purépechas. Unos se quedaron a residir en las tierras de Zamora, en lo que hoy conocemos como el Teco, y otros también se quedaron residiendo en Jacona. Pero te preguntarás, ¿en qué parte de Jacona? ¿Conoces el Opeño? Sí lo conozco. Pues en esta región era donde residieron todos estos indios tecos. Así de que si encuentras escarbando en tu pasto unas figuras ancestrales, déjame decirte que es totalmente normal en esta zona. A pesar de su fuerte carácter de estos indios tecos, o lo que conocemos como la raza teca, y sus bélicas decisiones en ocasiones, en el año de 1611 aproximadamente llegaron los frailes franciscanos y comenzaron a evangelizar toda esta zona. Lo lograron con los indios tecos al grado de que ellos pusieron una capilla pequeña donde iban a realizar sus oraciones al patrono de la parroquia, siendo San Francisco. De aquí que muchas veces de los habitantes del barrio que tomaran esto por apellido o por nombre incluso. Esta raza teca, dedicada a la horticultura y a la pesca, permanecía tranquila dentro de su extracto o de su pedazo de tierra. Pero fue esto hasta que llegaron los españoles, que buscando un lugar para poder vivir se asentaron aquí. Ellos tomaron bien la idea, dijeron: está bien, no pasa nada, pero vamos a seguir manteniendo nuestras propias reglas. Y así fue por un tiempo, hasta que en 1631 se comenzaron a hacer unos pequeños cambios. El señor Antonio Delgado donó un extracto de tierra para que aquí se fundara una capilla. Te preguntarás: oye, pero ya tenían la otra, ¿por qué cambiarla? Bueno, es que esto era un designio de los españoles. Y fue entonces cuando 4 de las familias más pudientes de esa zona donaron equitativamente 100 pesos. Entre estas 4 familias pudientes estoy hablando de Juan de Salcedo, Nicolás Ruiz, Diego Ochoa Garibay y Francisco de la Parra. Entonces, con esta antigua capilla ya fundada, fue hora de demolerla y poner lo que hoy conocemos como el Calvario. Sin embargo, no era lo que hoy estamos acostumbrados a ver, era un lugar un poco más pequeño, como una capilla, estoy diciendo. ¿Pero qué pasó con la otra? Bueno, la otra, después de derrumbarse, desapareció. Y junto con esta se quedó solamente una simbología que hoy puedes observar cuando pases por los baños de vapor del Edén. Ahí vas a encontrar 2 cruces, y esto es significado de que aquí se encontraba
esta pequeña capilla dedicada a San Francisco de Asís. En el año de 1658, el barrio del Teco tenía un aproximado de 20 familias que se encargaban de pagar y sustentar sus tributos. Este lugar contaba con su capilla, como te mencioné, que hoy es lo que conocemos como el Calvario, contaba con un hospital pequeño también y con cantores. ¡Aleluya! 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 Así es, era muy importante en aquel tiempo permanecer en esta religión, no que hoy en día, por ejemplo, puedes pertenecer a distintas religiones y no pasa absolutamente nada. Antes todo en esta evangelización era acerca del catolicismo. Y como era normal, necesitabas pertenecer a parte de esta iglesia como para poder vivir en paz con la comunidad y con la gente. Voy a hacer un pequeño corte aquí, dado de que para conocer un poco más de esta historia, puedes conocer más acerca de la vida de Rius y cómo su familia fue maltratada por no creer en esta religión. Coméntame aquí con un hashtag Rius si quieres que te hable de él, de este gran caricaturista que todo México conoce. Pero volviendo a nuestro tema, ya teníamos a 20 familias aquí, pagaban bien sus tributos, tenían cantores, tenían hospitales, tenían capillas, pero era una ciudad aparte de lo que conocemos como Zamora. A pesar de que era un pueblo pequeño dentro de nuestra misma ciudad, todos los indios, tecos, españoles y todas estas razas de esclavos que tenían a su servicio iban y servían a las iglesias que se encontraban en la villa, es decir, en el centro. No era tan orientado a esta capilla que se encontraba en su mismo barrio. Al llegar el año de 1740, el pueblo del Teco perdió su independencia y se unió a Zamora. Sin embargo, esto perjudicó demasiado a toda la raza teca, dado que los españoles pidieron que para lograr convivir en forma sana y digna, ellos se hicieran cargo de obligaciones gravosas, como era administrar los correos que se ofrecían a Jacona y a Ario. Pero no solo esto, sino que se pedían a 5 de sus habitantes día tras día por las noches para que ellos fueran hombres de retén y cuidaran este Zamora. Es obvio que para ellos era desgastante. Imagínate que aparte de todo lo que tú hacías en tu vida, tuvieras todavía que subsistir y permanecer en estas obligaciones, siendo de que nadie más lo hacía, simplemente por pertenecer a otra raza que se acababa de unir a los zamoranos. Con el tiempo, ellos lo siguieron haciendo, pero pidieron en un comunicado que por favor se verificara todo esto y que no fueran más partícipes de esta, sí se puede decir, discriminación hacia ellos. Y así fue. Entonces ya se logró convivir un poco más, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que muchos de los indios tecos que permanecieron ahí mejor optaron por salir a otras tierras. Otros sí acabaron adaptándose a las costumbres, pero también perdiendo sus tradiciones y costumbres que los marcaban diferentes y que hacían una raza diferente a la que nosotros teníamos. Se debe mencionar que en las casas de los españoles, el tener entre tus sirvientes a alguien de raza teca era algo maravilloso, era como yo logré lo que nadie puede. ¿Recuerdas sobre este carácter bélico que tenían y que no se podían someter ante las órdenes de nadie? Pues para un español era como motivo de realce el decir, yo lo logré, yo lo sometí y está trabajando para mí. ¿Y cómo lo hacían? Haciendo que todos estos esclavos de raza negra lo sometieran. Dado a su mayor corpulencia y mayor promedio de vida, porque déjame decirte que de cada 2 españoles aproximadamente que morían, no moría ninguno de raza negra y morían aproximadamente 10 o 12 de raza teca. Entonces imagínate el promedio de vida que estos tenían. Fueron pasando los años hasta que terminaron por dejar de existir o acondicionarse a nuestras nuevas reglas de vida que marcaba la sociedad para aquel entonces. Para el año de 1850 se logró vender el último pedazo de tierra que pertenecía a alguien de la raza de los tecos. Entonces se perdieron absolutamente todas estas tierras, pero ya pertenecían a españoles, a familias que servían a estos, o incluso dentro de los mismos mexicanos que se mudaron a vivir aquí. Y fue entonces cuando junto con ellos se demolió también la capilla que existía, pero no fue para dejar de existir como la que conocimos en
los baños del Edén. En esta se instaló una nueva capilla que ahora sí es lo que conocemos como el Calvario. Te preguntarás tú, bueno, ya teníamos una patrona en la ciudad, ¿por qué veneramos tanto al Señor de la Salud? Déjame decirte que el Señor de la Salud, desde antes de que se nombrara patrona de Zamora a la Virgen de la Inmaculada Concepción o la Purísima, él ya tenía su fama y su reputación ganada dentro de toda la comunidad zamorana como este protector de desastres naturales con nosotros o curador de enfermedades. Simplemente que en aquel momento del cólera fue entonces cuando se eligió el papelito, que por cierto, si no has visto este video, te voy a estar dejando aquí en las tarjetitas el video de la Purísima y cómo estuvo en esta peste de cólera todo Zamora. Durante demasiados años, la Plaza del Teco permaneció siendo un basurero o un muladar y abandonada del cuidado de todos. Pero en el año de 1880, el señor Don Martín Mercado, jefe del resguardo de la Administración de Rentas, propuso una idea innovadora para aquel tiempo. Decía que debían de cuidar esta plazoleta que al fin de cuentas tenía tanta historia por detrás. Y fue entonces cuando se estableció un jardín. Pero este jardín se dividió por lotes, proporcionándole un extracto de estos lotes a cada familia que residía en el barrio. ¿Cuál era la única condición para tener uno de estos lotes? 1, ser de este barrio o estar viviendo ahí. Y 2, que lo cuidaras. Entonces, con el tiempo, las familias incluso se podían pelear por ver cuál era de estos lotes el que tenía el mejor ornamento, las mejores plantas, cuál lucía mejor. Y así fue a lo largo de varios años. Posteriormente se agregaron bancos de mampostería y se cerró el jardín con un enrejado de madera que cuidaba todo este ambiente. Además, los domingos se daban audiciones musicales como para alegrar un poco este ambiente. Estas tradiciones se siguen usando hasta la fecha. Sin embargo, en aquellos años hubo un pequeño desperfecto. Este enrejado cayó, provocando que todo el jardín se maltratara y volviera a este estado de abandono, así como los bancos de mampostería también fueran dañados. Sin embargo, el prefecto don Francisco se propuso embellecerlo. ¿Y cómo lo hizo? Agregando banquetas de cemento, agregando esta fuente que todos conocemos y proponiendo también parte de estas tradiciones que son los bailes, que se siguen manteniendo hasta la fecha desde aquellos tiempos cuando estaba el enrejado, porque recuerda que se daban audiciones musicales. Así de que, ¿conocías todos estos datos acerca de la plazoleta del Teco? ¿Sabías que antes los indios tecos vivían ahí? ¿Por qué llevaban estos nombres? Como te dije, somos tu llave al pasado. Esto ha sido todo por el día de hoy. Soy Isabel M. Iglés. Esto fue Vive Zamora. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete al canal, compártelo, da like y apóyanos en este proyecto que sigue contando y restaurando toda esta historia